y sepan. Pero antes de cualquier cosa vamos a saludar. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Buenos días. Sí, mis hermanos. Y vamos a abrir las Biblias. Vamos a guardar silencio. Yo voy a hacer preguntas retóricas, es decir, preguntas que yo mismo voy a contestar. Es un estudio que espero que sirva para el entendimiento de cómo se lleva a cabo la salvación. ¿Cómo se lleva a cabo la salvación? Vamos a poner mucha atención, hermanos, porque este estudio fueron varias horas de entendimiento. Ya lo he dado muchas veces, pero hoy tenemos más información, más profundidad, de modo que espero que les sirva mucho a muchos de ustedes para que comprendamos el proceso de la salvación. Cuando digo proceso, estoy hablando de cómo se van dando las cosas para la salvación. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a Efesios 2, 1 al 10. Vamos a leerlo alternadamente. Yo les voy a ayudar con sus versículos para que guardemos uniformidad a la hora de leer. Dice Efesios 2, 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Juntos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, hermanos, cuando crea, hace la creación, ¿verdad? Empieza a crear los mundos, las estrellas, todo lo necesario para alabar su santo nombre. Todo lo que hace Dios lo hace para la alabanza de la gloria de Él. No la hace para darle gloria a los hombres, no la hace para darle gloria a los animales, ni a los mares, ni a los cielos. Lo hace todo para la alabanza, para la gloria de su nombre, todo. Él crea al hombre, ¿verdad? Crea primero todo el mundo, los cielos y la tierra. Crea también al hombre. Y el plan de Dios era que el hombre tuviera convivencia con Él. Una convivencia, una relación con Él. Pero por causa del estorbo del diablo, ¿verdad? El diablo estorbó la obra de Dios. Una obra de Dios
que finalmente se va a tener que llevar a cabo. Nadie se puede, ¿verdad? Nadie puede burlar a Dios, nadie puede estorbarle a Dios sin que sufra las consecuencias. Nadie. El ser más poderoso después de Dios es el diablo, pero aún con todo su poder no alcanza en lo más mínimo a igualarse a Dios. Tanto que Dios aún lo tiene bajo su poder, lo tiene bajo su control. Le está permitiendo hacer ciertas cosas, pero no va a poder estorbar la obra que Dios hizo, ¿verdad? Que hizo en su Hijo Jesucristo. No va a poder detener la obra de Dios, de tener un reino en los cielos y otro reino aquí en la tierra. Ninguno de eso va a poder ser evitado por el diablo. Entonces el diablo estorbó a Dios a través del pecado, aconsejando y engañando a Eva y a Adán. Eso hace que el hombre, en este caso Adán, pierda la vida espiritual. Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Pierde la relación con Dios y entonces Dios tiene que restaurar el pecado. Esta obra de salvación o de redención, que quiere decir comprar, ¿verdad? Lo que antes me pertenecía, lo hace por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús. La Biblia nos habla de todo esto porque todo el plan de Dios, toda la obra de Dios está contenida en la Biblia. Y la carta a los Efesios habla de lo mismo, pero en una forma ya muy comprimida, es decir, es el mismo plan de Dios, pero de una manera condensada, pequeña, para que todos sepamos cuál es el plan de Dios y cuál es la obra de Cristo Jesús para la salvación y para llevar a cabo finalmente la obra de Dios. La obra de Dios, tener un reino en los cielos que gobierne a un reino que va a estar aquí en la tierra. Para esto vamos a sentarnos primero. Vean, síganme por favor con la mirada en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, quiero que vean esto. Dios, en su presciencia, ¿qué es presciencia? Es el conocimiento previo, el conocimiento antes de que ocurran las cosas. Dios en su presciencia sabe quiénes van a someterse a su voluntad, y la voluntad de Dios es que todo hombre vaya al arrepentimiento y vaya en fe de salvación a Cristo. Entonces Dios, ya sabiendo quiénes van a ser los que van a aceptar y quiénes se van a someter a su voluntad, quiénes van a tener la disposición de recibir la salvación, entonces desde los cielos, desde antes de que haga al propio hombre, porque Dios ya sabía, ¿verdad? Antes de crear al hombre ya sabía que iba a pecar, ya sabía que iba a haber un opositor. De hecho, diablo quiere decir opositor. Entonces, Dios lo que hace, hermanos, es bendecir, y esto se llama previamente, ¿verdad? Dice, bendecir antes de que nazcan los hombres, bendecir a los hombres que van a ser salvos. Y eso se llama predestinación. Dios no manda a los hombres para que sean salvos, no, ni para que sean condenados. Eso es un error.
Dios en su presciencia conoce quiénes van a aceptar su condición de muertos espirituales. Sabe quiénes van a aceptar que son pecadores, quiénes son los que no se van a oponer a su obra. Y ya lo sabe. Así que los que están aquí, yo entiendo que están aquí porque saben eso, porque saben que son pecadores, que saben que hay un Salvador y que entienden que necesitamos de ese Salvador, el cual es Cristo Jesús. Y que quieren alinearse a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, vamos al versículo 6 y 7 del capítulo 1. Dice: todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, fíjense bien, cuando Dios manda a Jesús a salvar a la humanidad, salvar al hombre, lo hace no para engrandecer al hombre, para que el hombre diga, ay, qué tan importante soy para Dios, que aún dio a su Hijo para que yo me salvase. No, todo lo hizo para el engrandecimiento de su nombre. Todo es hecho en Él, por Él y para Él. Todo. Nada para los hombres. Los hombres tienen que entender que nada es para la gloria de ellos. Nada. Aún tu inteligencia, aún tu belleza física, aún todos los atributos que Dios te haya dado como ser humano, todas las bendiciones que tú hayas recibido, todo no es para tu gloria, todo es para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Tu propia existencia debe de ser una manifestación de la alabanza de Dios. Eso es lo que tiene que ser. Tú, a través de tu modo de vivir, a través de tu modo de actuar, a través de tu modo de pensar, tienes que dar gloria al nombre de Dios. Todo absolutamente es hecho en Él, por Él y para Él. Y en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver algo interesante. El reino de Dios, hermanos, es una obra espiritual. Y si es una obra espiritual, ¿qué necesita Él del hombre? El hombre, por causa del pecado, está muerto espiritualmente. Entonces Dios necesita hombres que tengan vida espiritual. Porque Dios además es un Dios de vivos, no de muertos. Dios para su obra necesita hombres vivos espiritualmente, porque la obra de Él es ¿cómo? Espiritual. ¿Sí? Entonces, ahora, Pablo es muy puntual y desarrolla la salvación de una manera maravillosa. Y mira, hermano, cuando se estudia este capítulo bien como debe de ser, entendemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. No porque lo digan los pastores, no porque lo contradigan los pastores, no, porque la Biblia es muy clara en este capítulo acerca de la salvación. Primero vean el versículo 1, dice, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, versículo 1, estaban muertos
¿Qué es estar muerto? Un hombre en un estado de mortandad, pues no puede hacer nada, no puede hacer ninguna obra, no puede caminar, no puede hacer nada en lo absoluto. Entonces Dios, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la obra que es fincar un reino espiritual, necesita de los vivos. Tú estabas muerto, antes de llegar a Cristo, estabas muerto en delitos y pecados. Espiritualmente estabas muerto. Es decir, no podías hacer nada absolutamente. Y por eso dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esos pecados y en esos delitos anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, además seguían la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Dice, seguían al príncipe de la potestad del aire. Tú antes de llegar a Jesús, estorbabas la obra de Dios, hermano. Te oponías a ella. No lo sabías. Ni siquiera conocías el plan de Dios de salvación. Te oponías a ella. Y dice, andabas siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el chamú. Él es el diablo. Todo el mundo, hermanos, sin que lo sepa, sigue al diablo. En el estorbo de la obra de Dios. En el estorbo de la obra de Dios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, es decir, que trabaja en los hijos de desobediencia. Los hombres no lo saben, si no es a través de la Biblia, si no es a través de la predicación, que están trabajando para el diablo. Están trabajando para la obra del diablo, que es estorbar a la obra de Dios. Bien, dice, en esos, antes de llegar a Cristo, aquí está Cristo, tú estabas acá, ¿verdad? Pero ahora, eso espero yo, que estés de este lado. Eso espero yo. Todo esto, hermanos, antes de Cristo, ¿eh? Después de Cristo. Dice, tú andabas en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando vamos a pensar que aquí no se ve mucho, pero cuando llueve, ¿verdad?, todo se lleva en la corriente del agua. Imagínense que una corriente grande en estas bajaditas, ¿a cuántos no nos llevaría? Dice, pues así se lleva el diablo a todo el mundo. Y dice, pero a ti ya no. También eso espero, que a ti ya no. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es que yo me sentía muy santito, me creía muy santita, me creía una persona, una mujer, un hombre muy cabal, me sentía muy recto, muy justo, muy limpio. Dice, no, antes de llegar a Jesús, todas tus obras
son como un trapo de inmundicia para Dios, y todas esas obras, además, ¿a quién se las ofrecías? Al chamuco. Todas tus obras se las ofrecías al diablo. En serio, hermano. Porque todas esas obras iban en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Todas. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, era una condición humana. La condición humana es trabajar para el diablo. La del mundo, la de los de allá afuera, de los que no conocen de Dios, pero que tienen que ser rescatados por la iglesia. Rescatados por Cristo a través de la iglesia. Quiero que comprendamos eso. Ahorita vamos a ver eso ya al final. Lo dice. Y vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mira, hermano, tu cuerpecito, ese cuerpecito que si no llega a Jesús antes, a ti antes del arrebatamiento, y mueres, ese cuerpecito que se va a comer los gusanos, está lleno de pecado, está lleno de maldad. Todavía el pecado mora en tu cuerpo. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. En Primera de Pedro, no vamos a ir allá, explica claramente Pedro que efectivamente somos salvos, pero que esa condición de salvos nos lleva a tener un deseo de agradar a Dios. Es el deseo de agradar a Dios. Pero que en tu carne todavía hay inmundicia. Miren, sí vamos a ir. Vamos, guarden su lugar. Y vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vean. 3:18. Vamos desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, ahora quiero que vean esto, el bautismo que aquí, del que está hablando Pedro, no es el bautismo físico, es un bautismo en el cual tú no te diste cuenta, porque el Espíritu Santo bañó tu espíritu cuando entra Jesús. El Espíritu Santo baña tu espíritu con la sangre de Cristo, y entonces ese es de lo que está hablando aquí Pedro. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice, tu cuerpo todavía sigue lleno de pecado, lleno de ganas de pecar, y hermanos, tú te vas a dar cuenta de que tienes ganas de pecar cuando estás orando y quieres salirte al baile.
te vas a dar cuenta de que tu carnita todavía tiene ganas de pecar. Cuando ves a una persona que te agrada, alguien que te gusta, y estoy hablando para los jóvenes y jóvenes, ¿sí? Y les dan ganas de, pues, de lo que su naturaleza física quiere, ¿verdad? Y miren, hermanos, aún el cristiano, por eso tiene que cuidar mucho su mente. Mucho del problema de los cristianos es que no saben guardar su mente. En cuanto llegue un deseo pecaminoso, sucio a tu mente, ¿qué tienes que hacer? Orar. Orar. Pero a veces los cristianos, ¿verdad?, son jacarandosos, jacarandosas, y están oyendo la predicación y sin embargo le cambian, ¿verdad?, el canal a su mente y se acuerdan de las canciones del mundo. Yo por necesidad tengo que oír canciones del mundo en el micro. Y ustedes saben que en el micro yo creo que son inconversos todos. Y no estoy hablando de los que van sentados en los asientos, sino de los que manejan. Y les encanta. Y veo, miren hermanos, hasta veo los niños brincando cuando están oyendo la música. Y así muchos cristianos, no en sus carros quizás, pero sí en sus casas, están oyendo música y dicen, es que no es pecado, es que no, es pura música, sí, pero escucha la letra, escucha la letra de lo que dice. Todas, el 99%, si no es que el 99.9%, hablan de adulterio. Hablan de adulterio. Entonces, ¿qué es lo que...? Y mira, la mente, hermanos, nosotros tenemos un inconsciente y tenemos un consciente. El inconsciente es aquel ser o aquella parte de la mente en la cual tú, en un estado despierto, como ahorita estás, no te percatas de lo que estás viendo. Ese inconsciente es más fuerte que el consciente. La gente cuando entra en un estado de hipnotismo empieza a decir cosas, ¿verdad? Pasamos por algún lugar y si les pregunto yo, ustedes échense una carrerita aquí de la esquina de acá a la siguiente y ustedes me van a decir que se dieron cuenta de 5 o 6 cosas. Pero cuando los hipnotizan y les preguntan qué vieron, van a decir que vieron 30 o 40 cosas. Porque el inconsciente ve más cosas que el consciente. Bueno, el inconsciente empieza a trabajar a través de las canciones, a través de la música principalmente, a través de lo que oyes y de lo que ves. Y los cristianos no entienden que la música del mundo ensucia su mente. No lo entienden todavía. Bien, entonces lo que dice aquí Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dice, eres salvo, pero todavía sigues teniendo inmundicia en tu carne. El deseo de un verdadero cristiano es agradar a Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Pues orar. Orar cuando llega la tentación. Orar cuando estoy oyendo música. Y yo les recomiendo, y no he visto, hermanos, que alguien de aquí, no sé, quizás alguno o 2 o 3, ponen las predicaciones. Pero yo veo que las vistas en las predicaciones que tenemos de la iglesia no se mueven. No se mueven. Y dijo, a lo mejor YouTube me tiene censurado. Pero a lo mejor son los cristianos los que me tienen censurado. Hay que inscribirse y ver las predicaciones. Hay que oír, hermanos. Miren,
yo no digo que sea yo el mejor de los pastores, ni el más sabio de los pastores, pero lo que sí te puedo asegurar es que hay sana doctrina y que no soy muy llamativo, ¿verdad? Que no me ven miles y miles de creyentes, pero lo que se te da aquí es sano y es bíblico, eso sí te puedo asegurar. Entonces, ya sabemos, hay pecado todavía en nuestra carne. Vamos a regresar a Efesios. Efesios 2:3 dice: en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí está, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dices, éramos cuando vivíamos antes de Cristo, antes de llegar a Cristo, éramos igual que los demás, igualitos, ni peores ni mejores que los del mundo, ni peores ni mejores que los del mundo. Unos van a decir, yo sí me bañaba, pues aunque te bañes con lejía, aunque te bañaras con tiner o con alcohol, éramos igual que los demás. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los hijos de ira van a condenación. Estábamos en estado de condenación antes de ir a Cristo. Ahora vean el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, tiene tanta misericordia Dios que se fijó en ti. Se fijó en ti. Tuvo misericordia de ti. Tuvo misericordia de tu condición pecaminosa. Tuvo misericordia de lo que hacías y a dónde ibas a ir. Tuvo misericordia. ¿Qué es misericordia? Es un dolor profundo por aquellos que no pueden alcanzar lo que necesitan. Tú necesitabas salvación. Tú necesitabas salvación, mi hermano. Y esa salvación solamente se puede obtener a través de Cristo. No hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. Que voy a hacer buenas obras, me voy a portar y me voy a dar unos latigazos en el cuerpo, me voy a lastimar todo mi cuerpo, me voy a lastimar mis pies, mis ojos, me los voy a sacar para ya no pecar. De todos modos, no hay manera de salvarte más que mediante Cristo. Y Dios tuvo misericordia de ti, por su gran amor con que nos amó. ¿Desde cuándo nos amó? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a hablar de la predestinación. Aquí estaba Marcelino. Estoy hablando de otro Marcelino, ¿eh? No estoy hablando desde aquí. El de aquí era muy santito, bien portadito, se rasuraba a diario, se ponía guapo y iba tras las chicas. Se portaba bien, las respetaba mucho. No estoy hablando de este, ¿eh? Cualquier parecido es mera coincidencia. El hermano, yo sé, él sabe que yo lo amo en Cristo, pues. Y solamente por darle un nombre. Pero también podemos poner Ismael, ¿eh? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de otro Ismael, ¿sí? Y Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que Ismael le iba a aceptar su condición de pecador. Pecador.
a aceptar su condición de muerto espiritual. Iba a aceptar que iba al infierno. Para que tú tengas misericordia de Dios, primero tienes que reconocer que eres pecador. Segundo, que estás muerto espiritualmente y que ibas al infierno. Dios, antes de la fundación del mundo, antes de hacer a los hombres, ya sabía lo que cada hombre iba a tener en su corazón. Y por esa razón tiene misericordia de ti. Tuvo misericordia de ti. Si tú no hubieras aceptado que eras pecador, que estabas muerto en delitos y pecados, y que tú aceptabas que ibas al infierno, Él no te va a salvar. Cualquiera que diga, es que yo me voy a portar bien, yo no voy a pecar, yo no voy a hacer maldad, yo no voy a mentir, dice Dios, no. Te estás mintiendo a ti mismo y tú no puedes tener mi misericordia, ni tampoco puedes tener mi amor. Miren, vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Muchos dicen, Dios ama al pecador, no es cierto. Dios ama al que se ha arrepentido y que es bañado por la sangre de Cristo. Vamos, segunda de Tesalonicenses 2:11. Hablando de hombres y mujeres que conocieron de la palabra, pero vean que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hombres y mujeres que fueron mal enseñados en una iglesia, que entendieron mal el mensaje de salvación, que creyeron y dijeron, bueno, ya hice mi confesión de fe, ahora me puedo ir a los burdeles, me puedo ir a hacer maldad, al fin que ya soy salvo, me voy a ir puedo robar, mentir, puedo violar, puedo hacer pecado, al fin que ya Dios me perdonó. Y dice Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay gente, hermanos, en las iglesias que dicen, bueno, pues el pastor dice que no se pierde la salvación, y yo sostengo que no se pierde la salvación, pero no yo, sino la Biblia. El problema no es la salvación, el problema es si tienes la salvación. Ese es el problema. Porque ya siendo salvo, tu condición humana, tu condición natural de pecado cambia. El hombre verdaderamente, o la mujer verdaderamente salva, ya sigue pecando, pero ya no le agrada el pecado. Ya no busca el pecado. Ya lo que busca es tratar de agradar a Dios. E insiste en no pecar. Y cuando llega a pecar, se arrepiente. Pero no te digo esto para que peques, sino para que no peques. Miren, vamos rápidamente bueno, aquí vamos a terminar primero esto de Tesalonicenses. Vean qué dice. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? El 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibir el amor de la verdad quiere decir no recibieron a Cristo. Solamente los hombres que reciben a Jesús, verdaderamente a Jesús como su Salvador, solamente ellos son los que reciben el amor de Dios. No todos los hombres. En el mundo dicen, es que Dios nos ama a todos. No es cierto.
Solamente recibe el amor de Dios aquel que acepta su condición de pecador, su condición de muerto espiritual, que va al infierno, pero principalmente que cree que Jesús es su Salvador. Solamente eso. Solamente cuando acepta que Jesús es su Salvador. De ninguna otra manera puede recibir el amor de Dios, sino todo a través de Cristo. Todo. Miren, hermanos, hay dos tipos de gracia. La gracia general, aquella gracia general es la bendición que Dios da a los hombres por causa de que somos creación de Él. Y hay una gracia especial. Esa gracia especial es para los hijos de Dios. Solamente para los hijos de Dios. Entonces la gente dice, es que me va bien en el mundo, tengo coches, tengo negocios, tengo riquezas, tengo pegue. Algunos dicen, tengo pegue. También las mujeres a veces dicen, tengo mucho pegue. Es bendición de Dios. No es así. Están siendo llevados por el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Bien. Entonces, el amor de Dios solamente se puede recibir a través de Cristo. A través de haber creído en Cristo. Vamos a regresar a Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Ya sabemos. Aquí estaba Marcelino antes de llegar a Cristo, pero en la presencia Dios dice, Marcelino, cuando dentro de 20 millones de años aparezca en la tierra y el hermano Polo le vaya a predicar, va a creer en Cristo y entonces yo lo voy a salvar y desde ahorita lo amo, dice Dios. Fuimos amados desde antes de la fundación del mundo. Yo no entiendo a veces, veo muchos cristianos, hay pastores que los hermanos de la iglesia no me quieren. Las hermanas me ven con recelo, no me quieren. Bueno, yo diría, sí, busca el amor de los hermanos, pero lo que más te debe de importar es el amor de Dios. Por el amor de Dios, entiéndelo. Y cuando tienes el amor de Dios, nada te falta, pero estoy casi seguro que los verdaderos cristianos te van a amar. ¿Sí? Bien. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, estabas muerto en delitos y pecados. Eras un pecador. Estabas sucio. Pero, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Solamente en Cristo. Vamos a Romanos 5. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, vamos a explicar esto. A veces, hermanos, vamos y les predicamos a los hombres en el mundo, ¿verdad? Y dicen, es que yo creo que primero me tengo que limpiar.
Primero tengo que portarme bien para creer en Cristo, para recibir a Cristo. Y dice la Biblia, no es así. No es así. El único que te puede limpiar para que estés limpio delante de Dios es Cristo. De otra manera sigues sucio. No hay manera de que te limpies. No hay manera de que te asustes. No hay manera de que seas salvo, sino solamente que te limpie Cristo. Bien. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, por gracia. Vamos a ver qué es gracia. Estabas aquí antes de llegar a Cristo. Dios tiene misericordia de ti. Y gracia quiere decir regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Y si es un regalo, recuerden, regalo. Además, inmerecido. Regalo porque no cuesta nada. Inmerecido porque nadie lo merece. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie lo merece. Pero es un regalo. Y alguien decente te va a dar un regalo, ¿te lo quitaría? No, porque es un regalo. Y además te lo dio en un estado inmerecido. En un estado de pecado y de muerte espiritual. Te lo dio. Dice, recuerda, por gracia fuiste salvo, por gracia. Solamente por un regalo inmerecido de parte de Dios. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Resucitar quiere decir que vuelve a tener vida aquel ser. En este caso, el que estaba muerto en ti, que ya olía bastante mal, no era tu cuerpo, era tu espíritu, eran tus obras, era tu maldad, era tu espíritu el que estaba muerto allí. Y dice, nos resucitó. ¿Para qué nos resucitó? Porque estorbábamos a la obra de Dios. La que vimos en el capítulo 1. ¿Sí? Nos resucitó con Cristo Jesús y además nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien. El hombre fue creado con el propósito de Dios que su reino estuviese en los cielos y también aquí en la tierra. Y para que tú participes, ¿verdad? O participaras de esta bendición, Él te dio un lugar que allá arriba nadie va a poder ocupar, nadie, solamente tú. Ahora, hay quienes dicen que ya estamos allá arriba. No estamos allá arriba. Denle un pellizco a su papá, mi hermanita. Denle un pellizco, pero fuerte. ¿Usted? Sí, pero fuerte, que lo sienta. ¿Ya? Qué fuerte le digo. No tanto. Él está aquí. Lo que está diciendo allá Pablo es que ya nos dio un lugar el cual está reservado para nosotros. Un lugar VIP. Especial, nadie lo puede ocupar.
pero estamos todavía aquí. Pero ya se llevó a cabo la salvación y estamos salvos. Porque Dios no da y luego quita. Dice que el don y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables. ¿Sí? Bien. Entonces dice, nos dio vida mente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si eres salvo, ya tienes tu lugar. Si no eres salvo, clama. Clama. Yo ni ninguno de los hermanos nos vamos a reír ni a molestar porque tú vengas cuando nos pongamos a cuentas y clames grandemente al Señor que quiere su perdón, que quiere su salvación. Tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar. Si yo tengo duda de que soy salvo, tengo que ir al trono de gracia y decirle, Señor, yo no creo ser salvo, pero en la sangre de Cristo sí puedo ser salvo y yo quiero creer. Yo quiero creer. Bien, entonces dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, a veces los que se cruzan o tengan familiares testigos de Jehová, muéstrenle este versículo o este pasaje de la Biblia y van a ver que toda la obra de Dios se lleva a cabo a través de Cristo. A través de Cristo es que es toda la obra de Dios, toda, desde la creación. Y si no entienden, bueno, oren por él. Oren por él. Dice, para mostrar en los años venideros, en todos los tiempos, ¿verdad? Porque estamos hablando del principio de la iglesia primitiva. Entonces dice, para mostrar en los siguientes años, ¿verdad?, las grandes bendiciones que Dios tiene para los hombres que aceptan su condición de pecadores y que aceptan que necesitan de Cristo. A mí no me gusta decir que aceptamos a Cristo, en realidad no aceptamos a Cristo. Él tuvo misericordia de nosotros. Nada de que aceptamos a Cristo. Él tuvo misericordia de los pecadores sucios que éramos peor que un gusano, hermano. Entonces eso de que aceptamos a Cristo como si dependiera de nosotros la salvación. No es así. Más bien te rendiste ante el poder y la gracia y el amor de Cristo. ¿Sí? Bien. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad, la abundancia de la bondad de Dios. ¿Y en qué? En Cristo. En Cristo. Solamente en Cristo. Me encanta ese coro. Solamente en Cristo. Bien. Versículo 8, recuerden, porque por gracia, por un regalo que no merecemos, somos salvos. Por un regalo. Es que le eché ganas al estudio, le eché ganas a la escuela, le eché ganas a la iglesia, le eché ganas a ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano. Nada de eso. Nada de eso. Yo quería ser cristiano. Mentira. Tú querías ser bailarín o bailarina.
Y lo más seguro es que quería ser cantante. Quería ser pianista de conservatorio. Tocar en los 3 haces. Dice, por un regalo inmerecido son salvos por medio de la fe. Ahora, quiero que vean, la fe no te salva, es el medio que Dios utiliza para salvarte. El que salva es Cristo, pero Él necesita que tú creas, Vean que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, quiero que veas esto. En nuestra condición de pecadores, muertos espiritualmente, llenos de maldad y de pecado, ¿desearíamos ser salvos, ir a un Dios bueno, santo y justo? Sí, amén. No desearíamos. Él necesita ponerte la fe, el entendimiento de que tú estás muerto, de que tú vas al infierno, de que tú eres un pecador. Él necesita ponerte eso. Vean nuevamente el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de creer. De creer esto. Y también, principalmente, por creer que Jesús es el Salvador. Entonces Dios tiene misericordia, te pone la fe, y entonces dice, esta fe no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Muchos dicen, es que necesito creer. Tú no necesitas creer, lo que tú necesitas es ir al trono de gracia, creer que Jesús está en la Biblia y que el que te ofrece la salvación es Cristo, porque tiene misericordia de ti. Y dice, no por obras, no porque estés guapo, no porque seas bella, no porque seas bien portado, no porque les des limosna a todo el que se acerca a ti. No es por eso. No es por eso. Es un regalo de Dios y no te tienes que gloriar de él. Ay, es que Dios se fijó en mí. Pero no porque fueras un buen cristiano, no porque fueras una buena persona, solamente por misericordia. Solamente por eso. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después de ser salvos, hermanos, lo que necesitamos es trabajar para la obra de Dios. Porque dijimos que Él necesitaba hombres y mujeres vivos espiritualmente para su obra. Entonces, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después de que estabas aquí, tus obras eran para el diablo, ahora estás aquí, ahora eres de Cristo, y ahora tus obras van a Cristo, van a Dios. Antes no. Antes no, hermano. Muchos cristianos no le dan las obras a Dios, le dan las obras a Dios. Le dan las obras a Dios. Si puedo, voy a la iglesia. Si puedo, escucho predicación. Si puedo, me congrego. En lugar de obras, le damos obras a Dios.
Pero dice Dios que fuimos hechos para buenas obras, las cuales Él preparó. Es decir, Él ya tenía que teníamos que hacer. No tienes que buscar mucho qué hacer. Lo que tienes que hacer es ver qué te dice Dios a través de tu vida después de llegar a Cristo y qué vas a hacer. Lo primero, ganar almas. Ganar almas. Para dar de gracia lo que recibimos de gracia. Ejercer tu ministerio. Es que no tengo ministerio. Pues entonces no eres salvo, porque todo aquel que es salvo tiene ministerio, todos tenemos ministerios. Hay uno general, el ministerio general es ganar almas. Es que quiero ser pastor, yo no te voy yo no te voy a nombrar pastor. Es que me gusta predicar, bueno, ve y predica allá afuera. Sé evangelista. Y ve y lee 1 Corintios 12, estúdialo bien, ven a los estudios de Corintios y entonces vas a saber cuál es tu don y qué tienes que ejercer. La mayoría de las iglesias, hermanos, por eso es tan peligroso una iglesia grande. Tienen copados aparentemente los ministerios, pero si estás en una iglesia grande, así como Monte Oreb, bueno, pues entonces agarra y vete a predicar al metro, a los hospitales, a la calle, a los parques. Hay mucho lugar donde hay que predicar. Ve a tu familia, a tus hermanos en la carne, a tus sobrinos, a tus papás, a tus hijos. Predícales. Y ya Dios te dará el ministerio que Él quiere. O más bien te lo mostrará. Yo pienso que el ministerio te llega inmediatamente que eres salvo. Bien. Como andamos de tiempo, ya me pasé. Bien, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Entonces, como resumen, la salvación es un regalo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios por medio de la iglesia, por medio del entendimiento de la Escritura y que se lleva a cabo a través de la iglesia. Padre, en esta mañana le damos gracias por la vida de mis hermanos, porque usted tuvo misericordia de nosotros cuando andábamos muertos en delitos y pecados. Cuando usted se compadeció de nosotros, porque no éramos, Señor, más que objetos de fuego en las manos del diablo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que así como hoy resplandeció su Espíritu Santo en esta iglesia, así resplandezca, Señor, en cada una de las congregaciones cristianas. Que su bendito Espíritu Santo trabaje en todos y cada uno de mis hermanos pastores, que todo sea para gloria y honra suya. Que su obra, Señor, se muestre prontamente a los ojos de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de nosotros. Que su obra siga adelante, Señor, trayendo más y más almas que están en condición de ir al infierno. Le rogamos todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.